Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche seguimos recogiendo aguares. La mayoría de los que leemos haiku somos autores y críticos al mismo tiempo. Esto a veces hace que nos cueste conversar de lo que hacen los demás autores. Erróneamente pensamos que hablar de los poemas de mis compañeros va en detrimento de los que yo escribo. Pues bien, esta sección de Radio Ela busca romper ese, digamos, apuro. Lo que importa es disfrutar de cualquier haiku, sea de mi autoría o no. Nadie es maestro ni aprendiz. Solo existe la belleza de lo que nos pueda transmitir ese haiku que descubrimos un día y se ha quedado escrito a fuego dentro de... Recogiendo aguares. En primer lugar, oiremos a Juan Francisco Ramos Justicia desde España. Nos habla de un haiku de Manuel Díez Orzas. El haiku que me gustaría comentar está escrito por Manuel Díez Orzas y aparece en el libro El Camino del Viento, de la colección Haibooks. Dice así: Año nuevo, mientras crepita la leña, hablan de lo ausente. Año nuevo, mientras crepita la leña, hablan de lo ausente. Este haiku me parece ejemplar por las diversas interrelaciones que pueden establecerse entre los tres versos que lo componen. Personalmente, a mí me gusta leer cada uno de los versos por separado, con independencia de los demás, para apreciar después las conexiones entre ellos. El primer verso, Año Nuevo, contiene el quico estacional. El hecho de mencionar la entrada del año ya evoca una idea de la vida como ciclo. El año nuevo es un marcador temporal de la vida que va discurriendo sin más. Asimismo, la connotación festiva resuena al mencionar el año nuevo, y como habitante del hemisferio norte, también asocio dicho quigo al frío del invierno. El segundo verso, mientras crepita la leña, sugiere una imagen costumbrista muy potente por el fuego, que aparece sin nombrarse. En él interviene en varios sentidos. El oído percibe las crepitaciones, la visión de la leña que se consume, el olor de la madera quemada. Incluso se nota la calidez en el ambiente que desprende el fuego. Este verso, junto con el primero, hace pensar que la lumbre se arma con motivo de la celebración de la entrada del año, en un ambiente festivo, acompañado de amigos o familiares. Por lo general, no es habitual celebrar la entrada del año en soledad, de modo que esa lumbre es especial, distinta a cualquiera de ellas armada el día de antes o de después. Así que extraigo del verso la idea de la celebración del año en compañía. Dicha idea está profundamente hermanada con el tercer verso, hablan de los ausentes. Este verso es la herida poética del haiku, en tanto que rompe la atmósfera idílica que había sido generada con los dos anteriores, y tiñe la escena de melancolía. Aquella compañía con la que celebrábamos años nuevos pasados puede no estar este año con nosotros, y como es natural, los recordamos y hablamos de ello. La impermanencia de las cosas es concomitante a la propia existencia de la vida, y los recuerdos de los ausentes se evocan, pasado el tiempo, no con rencor hacia la vida, sino con nostalgia y aceptación de ella. En consecuencia, las ideas profundas que subyacen al haiku y lo hacen genial son las siguientes. En primer lugar, la ciclicidad de la vida, ya que todos los años son iguales y diferentes, pues no tienen por qué celebrarse con las mismas personas. La experiencia de la vida cotidiana está marcada por la compañía. En segundo lugar, el sobrecogimiento ante la impermanencia de las cosas y los seres humanos, que un día están y al siguiente no, sin explicación. El misterio del mundo, el misterio de la vida, de la muerte y de los engranajes que los unen. Y finalmente, la idea que me parece más importante porque comprende y subsume a las otras dos, el recuerdo de la compañía, de las personas que no están, de los difuntos. El Haijin, recién entrado el año, se acuerda de aquellos con quienes querría haber celebrado la entrada de año y no puede. En el momento en que se lleva a cabo una celebración de cualquier tipo, tales como bodas, nacimientos,
fechas señaladas, graduaciones o actos que suponen hitos en la experiencia vital del individuo, lo primero que nos viene a la mente son aquellos que ya no están con nosotros, con quienes nos habría gustado celebrarlo, pero no podemos, por el propio devenir del mundo. Ese sentimiento, empañado de impotencia, llevada con resignación y aceptación, me parece tan humano, que convierte a este haiku en una obra magistral. Nos comenta María Jesús Pérez Núñez desde España un haiku que le impresionó de Mercedes Pérez, Kotori. Al poco tiempo de iniciarme en el haiku, llegó a mí uno de Mercedes Pérez, nuestra querida Kotori, que dice así: de golpe se alzan con la forma del fresno los estorninos. De golpe se alzan con la forma del fresno los estorninos. Es un haiku con una construcción magistral, directo y conciso, que me emocionó profundamente. Me resultó tan evocador que me vi de niña en la puerta de mi casa, allá en mi tierra natal. Frente a ella había un jardín vallado, donde ocurría lo que contaba el haiku de Mercedes. Únicamente cambiaba el árbol, que no era un fresno, sino una de las especies de eucaliptos con copa abierta y ancha. Oí el ruido de las plumas al elevarse todos los estorninos a la vez. Vi la forma del árbol formada por ellos. Me llegó el olor del eucalipto y el mar. Muchas gracias, Mercedes, por toda la emoción y el recuerdo. Los estorninos seguirán dibujando árboles en el cielo para siempre, y tu haiku seguirá siendo tan evocador como me resultó a mí. Un abrazo a todos, amigos del haiku. Gracias. Y por último, Laura Carricarte, desde Cuba, nos comenta y nos sorprende con un haiku de María Elena Quintana Freire. Buenos días a los amigos de Radio Ela, a los oyentes. Hoy me gustaría compartir un haiku de María Elena Quintana Freire, una de las haikinas más importantes de Cuba, ganadora de premios en Albacete y de otros importantes certámenes. Escojo este haiku de ella por la elegancia y a la vez la simpleza que contienen en sí mismo. Vagar desnuda por la arena del Cayo un pájaro azul. Vagar desnuda por la arena del Cayo un pájaro azul. Acá María Elena ha escogido transmitirnos este haiku justamente a partir de la estructura más clásica, más tradicional de escribir haikus, ¿no? Que es el 5-7-5, donde las sílabas se intercambian entre 5, 7 y 5 sílabas, ¿no? Hay una irregularidad y eso es lo que la hace elegante, la irregularidad misma en las terminaciones de los versos. Y también me gusta mucho el hecho de que escoge una estructura que va desde lo macro a lo particular y lo pequeño, va desde una experiencia más general, que es el hecho de vagar desnuda, lo particulariza en un lugar que es un cayo y luego nos introduce un elemento que digamos puede incluso ser el aguare de este poema, que es el pájaro azul, ¿no? Un elemento pequeño de la naturaleza. Como decía anteriormente, es un haiku de mucha elegancia, de mucha simpleza. En este primer verso podemos apreciar que se ha suprimido el yo,
vagar desnuda, o sea, hay una supresión del yo eh, que hace más interesante al haiku, ¿no? Yo soy partidaria del uso del yo dentro de los haikus, pero sobre todo cuando están bien colocados, ¿no? Y, y siento que acá este yo se ha suprimido justamente porque no hay una pretensión de la Haijina, no hay una necesidad de estar presente en el haiku, ¿no? Pero a la vez el lector puede percibir de que ella está ahí, de que de alguna forma ella está ahí y, y eso también es un logro del poeta, ¿no? Un poco decir sin decir, ¿no? Es como dejar que el propio lector pueda completar los sentidos, ¿no? En este primer beso también siento que aflora un cierto erotismo, una cierta sensualidad, o sea, vagar desnuda. Y a la vez tiene un doble sentido, porque no siento que ella esté hablando tanto de vagar desnuda físicamente, sino que también hay un vagar desnuda desde lo espiritual, desde lo sensorial. La desnudez nos puede remitir al propio vacío, ¿no? Al propio vacío de la meditación, al vaciamiento espiritual que necesitamos, al vaciamiento sensorial que necesitamos para percibir todo lo que nos rodea, ¿no? En este caso, por eso siento que hay una doble connotación de erotismo junto con una espiritualidad, un vagar por dónde, por ese camino justamente del vaciamiento, de la desnudez del alma. Y entonces esa doble significación, ¿no? que María Elena logra con solo 2 palabras en el primer verso, ya es de un refinamiento y de una exquisitez poética a la hora de utilizar la pluma que realmente es muy de valorar. Ya para el segundo verso, la gallina nos coloca justamente en el sitio donde ella ha tenido este aguare, ha tenido este asombro que la impulsa a escribir un haiku, y justamente es un kayo. Los kayos son un elemento muy característico de las islas caribeñas, y en especial en la isla de Cuba. Cuba es un archipiélago que está rodeada de cayos, o sea, es un elemento muy característico de Cuba, y justamente habla de la arena de este cayo, o sea, la arena de los cayos en Cuba, digamos, los cayos son dunas que salen o sea, están en el mar, son dunas de arena. Y por lo general en Cuba esta arena es una arena muy blanca que resplandece mucho cuando sale el sol, porque el sol en Cuba es muy intenso. Entonces esta arena es muy blanca, se ve muy blanca, y además la arena de los cayos es muy fina. Entonces aquí hay ya otro elemento que ella introduce, que es, digamos, el tacto, y de cómo se relaciona ella vagando desnuda por la arena de este cayo. O sea, introduce esa sensación de suavidad y rocosidad también, ¿no? que tiene la arena. Y es un poco, o sea, nos va situando un poco en ese contexto que la va rodeando. Hay que decir también que los cayos en Cuba son lugares destinados al turismo, en especial al turismo extranjero. El 90% de las personas que van a los cayos son de origen extranjero. El cubano de a pie, el cubano común, no tiene no se puede dar los lujos de ir a un cayo. Por lo que estar en un cayo para la Haijina debe haber sido una oportunidad extraordinaria, ¿no? Un acontecimiento ya de por sí extraordinario. Estos cayos en Cuba suelen estar llenos, o sea, de arrecifes coralinos muy bellos, y además de una vegetación muy tupida, no así como en otros lugares donde hay
del mismo Caribe, donde pueden tener o arrecifes, o alguna vegetación, alguna que otra vegetación, pero en Cuba suelen tener mucha vegetación. Y esto nos lleva al segundo punto, o al tercer punto, que es el tercer verso, donde ella habla de un pájaro azul. El pájaro azul más común en Cuba es el azulejo o azulejón, se le conoce de las dos formas. El azulejo es un ave migratoria que viene del norte. Aquí en el poema funciona, digamos, como un quigo, porque normalmente en Cuba viene pasando sobre septiembre o octubre, que vendría siendo el final del verano y el principio del otoño. Es un ave que viene de paso, es un ave transitoria y suele verse justamente donde hay mucha diversidad de arbustos y de árboles, ¿no? Y justamente los cayos son lugares muy propicios para encontrarlos. Las gallinas se han encontrado con este pájaro azul, que por demás es un pájaro muy hermoso, con un plumaje muy brillante, muy bonito, tornasolado. Es muy, muy, muy lindo el tipo de pelaje de plumaje, perdón, de esta especie de ave. Y lo más llamativo aquí en este tercer verso es que introduce otro elemento sensorial, que es el auditivo, porque estos pájaros tienen un canto muy, muy bello. Eh, el trinar de estos pájaros puede variar entre 5 y 3 sonidos diferentes que van combinando y van haciendo, o sea, van creando esas melodías y esos cantos tan hermosos. Son pájaros muy buscados precisamente por ese canturriar que tienen tan hermoso. Entonces, siento que el aguare puede estar en este mismo pájaro azul, ¿no? De un plumaje bello y de un canto tan lindo. Entonces, escojo justamente este haiku por esa simplicidad con la que dice tantas cosas, y a la vez con ese refinamiento con el que logra expresarlo, ¿no? Y con el que logra transmitírnoslo, y la belleza intrínseca de cada una de cada uno de sus versos. Vuelvo a leer una última vez este haiku para paladearlo y para escucharlo, escuchar su propio ritmo y así terminar. Vagar desnuda por la arena del Cayo un pájaro azul. Vagar desnuda por la arena del Cayo un pájaro azul. Vagar desnuda por la arena del Cayo un pájaro azul. Es hora de ser inútiles y verdes, de contemplar, de hundirse en la tierra tocando el cielo con las ramas y las manos. Es hora de dar sombra y oxígeno. Es la hora del sol naciente, hora de dar la palabra a la naturaleza. Palabras estas de Ángel Javier Aguilar, en el prólogo para el libro de Mercedes Pérez, Como si nada. A lo que yo añadiría, es hora de quitarse de en medio y que hable el haiku. Sed felices, sin más. Hasta el próximo programa.